Literatura clásica latina. En muchos sentidos, la literatura latina es heredada y deudora de la literatura griega. Retoma sus tópicos y elementos mitológicos para representar los problemas propios de su sociedad. La literatura clásica latina fue escrita en latín, una de las lenguas más difundidas y la principal lengua del imperio. Su escritura se basó en una regla, un sonido por letra. Luego de la caída del imperio, el latín se siguió manteniendo como lengua culta y lengua franca. Por eso, es común hallar muchos escritos en latín en el medioevo y hasta en el Renacimiento. Contexto histórico. Se habla comúnmente del Imperio Romano, pero en realidad debería hablarse de civilización de la antigua Roma. Estas se dividen en tres estadios históricos. Número 1. La República, que fue establecido en el año 509 a.C., con una constitución y una clara separación de poderes. Número 2. El Imperio. Se formó a partir de una sucesión de victorias durante guerras civiles, llevadas a cabo por César Augusto, quien abolió la República y se autoproclamó emperador. Número 3. La caída. Propiciada por las divisiones internas y a las invasiones bárbaras, la historia del Imperio Romano está marcada por los cambios de emperadores, también llamados Césares, por Julio César y por constantes guerras y conquistas de los pueblos aledaños. Algunos de los eventos más representativos son las tres guerras púnicas en el año 264 al 146 a.C., la guerra de conquista de las Galias, año 558 al 51 a.C., la división del imperio entre el año 284 y el 305 d.C. por el emperador Diocleciano, que repartió el imperio geográficamente entre sus hijos. Teoría literaria. Al buscar los orígenes de la literatura clásica latina, hay que situarse en la época arcaica y tener en cuenta que el latín no se había afianzado aún como lengua literaria. El primer autor latino del que se tiene conocimiento es el orador llamado Apio Claudio, el Ciego, quien elaboró un discurso contra la propuesta de paz de Pirro en el 280 a.C. Su discurso fue el primero que se publicó en Roma y todavía se leía en época de Cicerón, lo que da cuenta del prestigio del que gozaba la retórica como actividad literaria en las esferas públicas. Características de la literatura clásica latina. Escrita en verso. En esta se encuentra la lírica, la que se caracteriza por su métrica exacta, con acompañamiento musical. La épica retoma elementos de la épica griega, como el tema, la estructura y la métrica. También se encuentra el teatro, en el cual la comedia y el drama latinos adquieren las mismas características de la comedia y tragedias griegas, diferenciándose solo en el vestuario, ya fuera griego, ya fuera romano. En escrita en prosa se encuentra filosofía. Se caracteriza para evitar la especulación e infundir la praxis. Historia. Fue un género literario en tanto es la narración escrita del pasado que tiene un valor estético. Retoman la idea de Heródoto, quien afirma que la historia es para el tiempo, no abata el recuerdo de las acciones de los hombres y las grandes empresas no caigan en el olvido. Y por último, la novela o sátira. El género literario más importante de Roma fue la sátira, en el que se mezclaban diferentes géneros, como el poético y el histórico, que le otorgaban un contenido muy rico para realizar críticas severas a la política y sociedad de la época.